¿Cómo han estado? ¿Bendecidos? Bien, bueno. ¿Qué tal si mira al que está a su lado, le da la bienvenida, dígale Dios le bendiga? También le doy la bienvenida a todos los que están conectados allí desde sus casas. Mariana Ramírez, Luce Ginet, Jorge Andrés Restrepo, Dios le bendiga. Néstor Adolfo, Lorencita, Natalia Borges, Dios la bendiga. Cristina, Dios la bendiga. Luceli Herrera, Lorena, Dios les bendiga. Mirella, Idalia Silva, también, y Aideo Espina, y Cristo te ama. Bueno, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos en la iglesia Cartago, Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. ¿Cuánto les gusta estar en la casa del Señor? Amén. Es bueno estar en la casa de Dios. Muy bien, vamos a orar. Este fin de semana, pues Dios nos dio el privilegio de compartir en la iglesia Centro Evangelístico La Popa, Dos Quebradas. Sí, fue de mucha bendición y bueno, yo creo que ustedes también pasaron muy bueno acá el domingo. Por ahí vi la transmisión, por ahí me contaron que fue una bendición los dos servicios. Y bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por todo eso, cierto? Así se mueve el Señor, Dios se mueve de diferentes maneras, Él hace como Él quiere. Muy bien, hoy quiero que leamos por favor en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 33, pero vamos a estar mirando varios versículos de ese capítulo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30 al 33. El tema de hoy está titulado, esta noche está titulado El altar arruinado y restaurado. ¿Cuál es el nombre? Y restaurado. El altar arruinado y restaurado. Bueno, vamos a mirar ahorita un poquito qué nos quiere decir Dios en cuanto a este tema que es tan especial, ya que el altar era algo que pues desde los tiempos bíblicos era muy usado para sacrificar, ¿sí? Donde se ofrecía algo para Dios, pero a la vez tenía un gran significado porque era un momento de encuentro que tenía la persona con el Señor, donde en agradecimiento venía y se ofrecía ese presente al Señor, o ya fuera por el tema de sus pecados. Perdón, apaguen el último break para que no quede ya. El último, por favor. Eso. Entonces, volviendo allí, el altar simboliza muchas cosas, que la finalidad es que se pueda encontrar el ser humano con el Señor. Pero miremos qué pasó allí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30 al 33. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos ¿a quién? A mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiera 2 medidas de grano. Muy bien, dejemos hasta ahí. Resulta que Elías se encuentra en un momento, llega en un momento crucial donde el pueblo, si usted lee todo ese capítulo, se da cuenta de que estaba claudicando entre dos opiniones. ¿Qué estaba pasando? Ellos se estaban dejando llevar por los dioses paganos, ¿sí? Y entonces llega Elías y les dice: bueno, lo que ustedes están haciendo está mal. Y pusieron una forma de cómo ellos iban a demostrar quién era el que decía la verdad, quién era el que tenía a su Dios. Y entonces dice que los de esa época, los magos de ese tiempo, los brujos, digámoslo así, todos allí empezaron a tratar de encender ese altar allí, pero no pasó nada extraordinario o sobrenatural. Pero allí Elías hizo algo que fue muy particular. Aparte de que construyó nuevamente el altar, le vació ¿qué? Agua, ¿cierto? Y más adelante vamos a ver de que cuando él oró al Señor, dice que vino el fuego y prendió ese altar, y ahí se dio cuenta de que el que tenía a su Dios verdadero era Elías, y por eso Elías le dice: bueno, ustedes tienen que volverse al Señor. Pero muy bien,
Hablando un poquito de la palabra altar, vamos a analizarlo allí. Viene una palabra hebrea que es misbeach, ¿sí? Misbeach, que significa inmolatorio o lugar de sacrificio o matanza, ¿sí? Y Dios en ese tiempo establece el altar, entre otras cosas, como un punto de encuentro entre él y el hombre, lo que yo le decía ahora. O sea, era donde el hombre no solamente ponía el sacrificio allí, sino que también en memoria de los encuentros que esa persona tenía con Dios, porque era momento en que venían y ofrecían ese sacrificio, ese presente, pero venían y lo presentaban delante de ¿quién? Del Señor. Ahora, también es importante porque este medio era un término para que todos entendieran de que era una forma de cómo Dios había establecido, de cómo ellos podían comunicarse, ofrecer algo a Él, que nadie podía presentarse, ¿cierto?, con las manos vacías. O si era para, por ejemplo, en el caso de para expiación del pecado, entonces tenían que conseguir el becerro, los becerros más puros, ¿cierto? Entonces, el mejor, ¿sí? Y fuera de eso, tenía que estar dispuesto a hacer lo que Dios les pedía en ese instante. Ahora bien, mire lo que pasaba también. Era tan importante que este medio de encuentro, o sea, el altar, aparece, este término, palabra altar, aparece más de 400 veces en la Biblia, ¿sí? Y solo en el Pentateuco más de 180 veces, en las cuales Dios da instrucciones respecto de su uso. O sea que tiene gran importancia lo que es el altar. Ahora, la historia muestra que los altares eran una forma de ellos entender de que podían relacionarse con Dios y mantenían allí activo esa relación con el Señor, ¿sí? O lo otro, lo dejaban abandonado, ¿sí? Que eso era lo que se presentaba o lo que sucedía en ese tiempo. Entonces vamos a ver, según este pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 18, vamos a estar mirando varios versículos de allí, sobre este tema tan importante que es el altar, ¿qué? Arruinado y restaurado. Entonces vamos a mirar en dos formas este tema. Primero, el altar arruinado, es decir, abandonado, inactivo. ¿Qué hizo Elías cuando llegó allí donde estaban todos el pueblo y todos los que estaban allí adorando a los Baales? ¿Sí? Dice que él restauró ¿qué? El altar y cogió ¿cuántas piedras? 12 piedras, ¿sí? 12 piedras, o sea, él empezó a construirlo nuevamente, ¿sí? Si nos da el tiempo al final, yo quiero pues allí, vamos a ver si es posible poner un video, pero donde vemos de que la Biblia muestra que era algo que el Señor quería que siempre mantuviera el hombre en esa época, donde se pudieran encontrar con Él. El altar arruinado, abandonado, es decir, denota el alejamiento de Dios, donde no hay comunión o no hay un punto de encuentro. Y eso le pasó a la nación de Israel. Ellos estaban atravesando uno de los peores momentos, estaban abandonando lo más importante, que era la presencia de Dios, adorar al Señor. Se habían vuelto apóstatas porque estaban adorando ¿a quiénes? A otros dioses, ¿sí? O sea que era muy delicado el asunto allí. Cambiaron de Dios y fuera de eso estaban blasfemando porque estaban sacrificando ídolos, en ese sentido sacrificando cosas a esos ídolos, lo cual era algo que el Señor no le gustaba. Mira lo que dice el versículo 18 de ese mismo pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 18. Entonces, ¿qué denota esa palabra altar arruinado, abandonado? Quiere decir que se abandonó ¿qué? La presencia de Dios, la relación con Dios, que dejaron a un lado lo más importante, que era el estar siempre con Él. Mira lo que dice el versículo 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quiénes? A veces pasa que, ay, no, es que el Señor como que me abandonó, el Señor nos dejó. No, mira que el pueblo tenía una costumbre, dejaba los mandamientos del Señor, se apartaba, y en el momento en que se apartaban, entonces eran propensos a empezar a adorar a otros dioses, y en ese tiempo era ¿quiénes? A los Baales. Tremendo. Cuando el Señor, ¿se acuerdan lo que dice en Éxodo?
que el Señor les dice que no iban a hacer imágenes, no iban a adorar a otro Dios fuera de Él, porque era en ese tiempo y es todavía el único Dios, y es un Dios que celoso, no comparte su gloria con nadie. Entonces el pueblo cayó en ese terrible pecado, porque la nación de Israel atravesaba uno de los peores momentos y cayó en la apostasía. Fuera de eso, no hay nada que ofrecerle a Dios cuando se encuentra el altar arruinado o abandonado. No saben qué darle al Señor. Mire ¿qué hizo Elías? Primero construyó nuevamente ¿qué? El altar. Ahorita vamos a mirar un poquito eso. Es decir, que la comunión con Dios es la que nos motiva a servirlo, y si no hay altar, no hay sacrificio. O sea, cuando nosotros hablamos ya en nuestro contexto, esa palabra altar tiene que ver con esos tiempos de búsqueda del Señor, ¿sí? De usted mirar si realmente le está dando importancia a Dios, su palabra, a la oración, a esos tiempos de entrega donde usted tiene que rendir todo su ser al Señor, o tal vez se está desviando hacia otras cosas. Tal vez usted dirá, bueno, yo no adoro a un Baal, yo no adoro esto, pero se está dejando desviar del propósito de Dios. Que eso es lo que quiere decir. Muchos han abandonado esa comunión con el Señor, y entonces su altar empieza otra vez a ¿qué? A arruinarse. Por ejemplo, el altar en la casa, el altar familiar, ¿sí? Donde oramos todos como familia, donde oramos personalmente, ¿sí? En estos tiempos de crisis, donde más la iglesia tenemos que estar buscando más de Dios. No podemos darnos el lujo de decir, no, yo no vuelvo, o yo no volveré a buscar al Señor. Antes, al contrario, es donde más tenemos que buscar a Dios. Pero a veces parece como que se abandona, ¿cierto?, esa búsqueda del Señor. Entonces por eso no hay ni motivación para servir, ni va a haber sacrificio en el altar. También predomina la sequía cuando se abandona ese altar. En lo natural el agua es vital para todos los géneros de vida, pero a causa del pecado de Israel, en cabeza de su rey, vino el juicio, ¿sí? Por ejemplo, hubo una sequía aproximadamente de 3 a 5 años. Todo estaba seco. Y se acuerda que Elías oró para que lloviera, y después primero para que no lloviera, después para que lloviera, ¿sí? O sea que ellos están en un momento muy crítico. Y si lo miramos, cuando se abandona esa relación con Dios, se empieza a sentir esa sequía. Se siente usted como por ejemplo hoy con ese calor, con un hace horrible. Yo hoy estuve bogando agua porque era mucho, ¿cierto?, el calor que uno siente durante el día, ¿sí? Ustedes se imaginan ellos 3, 5 años sin agua, ¿ah? Ese calor, fuera eso en el desierto, cuando en el desierto no solamente el calor es terrible, sino que las bajas de temperatura también son tremendas. O sea que si mucho calor malo, y si mucha temperatura fría también es mala. O sea, ya nos lleva a extremos. Entonces allí predomina ese tipo de estado, donde la persona se encuentra en un estado ¿qué? De sequedad, ¿sí? Preguntémonos a nosotros mismos: ¿será que mi altar, mi comunión con Dios está bien o está abandonada? ¿Ese altar lo hemos dejado a un lado o lo hemos restaurado? En la dimensión espiritual ocurre lo mismo. Es el alejamiento de Dios que trae intensa sequía a la vida de la persona. O sea, donde cuando lo miramos nosotros en nuestro tiempo, la persona, el hombre de Dios que antes buscaba con esa intensidad al Señor, oraba con ese fuego, con ese entusiasmo, como hablábamos ayer con los servidores, con esa pasión, se pierde y ya no es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿será que es porque de pronto hemos abandonado ese altar donde nos encontramos con quién? Con el Señor, porque es un punto de encuentro. Por ejemplo, el estar acá, ustedes no están ante un hombre, en este caso como el pastor o los que tocamos acá, estamos ante Dios. Venimos ante Él a encontrarnos con Él para adorarlos, porque ese es nuestro punto de encuentro. Entonces ese es el momento de yo rendir, ¿cierto?, entregar todo lo que es mi vida y postrarme ante Él y poder rendir mi corazón ante la presencia del Señor. Amén. Entonces el pueblo estaba en un caos en esa época, y el pecado fue: primero abandonaron la presencia de Dios,
Segundo, adoraron otros dioses. ¿A quién? A Baal. Y aparte de eso, estaban secos espiritualmente. Estaban secos, estaban fríos. ¿Sí? Terrible. Que Dios nos guarde en ese sentido. Ahora vamos a mirar en segundo lugar el altar restaurado. Qué pena que tome agua delante de ustedes, pero mucha la sed. Solo alguien como Elías, quien vivía en plena comunión con Dios, puede ver la magnitud de debacle moral y espiritual del pueblo de Dios, y de inmediato procedió él a hacer algo, ¿cierto?, por el pueblo de Dios. Él se preocupó por lo que estaba pasando. Elías, un hombre común y corriente, pero que tenía algo claro. Él creía que en el poder de Dios, que sabía que era el poder de lo que es orar al Señor de una manera espontánea, que ahorita lo vamos a ver. También donde vio de que el pueblo necesitaba volverse otra vez ¿a qué? A levantar, orientarse hacia Dios, ¿cierto? Restaurar su relación con el Señor, porque se estaban volviendo apóstatas. O sea, él en ese momento dijo, esto está delicado, tenemos que hacer algo. Yo no sé si a usted le duele cuando usted ve a alguien que de pronto un día estuvo acá o con nosotros allí adorando al Señor y ya no está, sino que tal vez está tirado en el mundo, en el pecado, en la droga, en el alcohol, o hasta se volvió apóstata adorando a otros dioses, haciendo otras cosas, ¿cierto? Tal vez se volvió Hare Krishna, Hare, ¿cierto? Se pelan aquí la cabeza y se ponen la sotana y los 7, ¿cómo se llama eso? El latiguito acá con los 7 nudos. Yo he visto personas así que después de profesar ser hijos de Dios terminan en el engaño. ¿Pero por qué? Porque abandonaron ¿qué? El altar. Entonces Elías se preocupó por eso. Entonces mire lo que dice el versículo 33 del primer libro de Reyes. Recuerde, capítulo 18, verso 33. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 33. Y dice así la palabra de Dios, dice, preparó luego la leña, o sea Elías, y cortó el buey en pedazos y lo puso ¿sobre qué? Sobre la leña. O sea que Elías lo que hizo fue que restauró el sacrificio. Porque mire bien lo que hizo allí. Volvamos a la ley, dice, preparó luego ¿qué? La leña y cortó ¿qué? El buey en pedazos y lo puso sobre la leña, porque en el Antiguo Testamento la forma de hacer los sacrificios era que tenía que traerse, bueno, en este caso dice que el buey, ¿cierto? Un becerro, y allí era donde se ofrecía al Señor y se sacrificaba. Ya en nuestro tiempo nosotros no vamos a hacer eso, porque ya hubo alguien que se ofreció por nosotros, pero sí la Biblia nos manda que tenemos que estar dispuestos a venir delante de Él, como dice Romanos 12:1, no lo vamos a buscar, yo se los menciono, dice que presentémonos pues como sacrificio vivo, ¿cierto? Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto ¿qué? Racional. Entonces póngale cuidado a esto. ¿Qué pasa? Él trajo nuevamente esa visión de que el altar tenía que estar construido con unas piedras, con leña, y tenía que haber algo donde se pudiera ¿qué? Sacrificar, tenía que haber una víctima, en pocas palabras. Pero ¿en qué momento era sacrificado? Cuando se ponía ahí en el altar. Póngale cuidado a esto. En nuestro tiempo es venir ante el Señor y estar dispuesto ¿a qué? A morir. Ahí es donde empieza el proceso de restauración. Y ahí es donde empieza ese proceso de yo levantarme nuevamente en mi comunión con el Señor. Porque yo no puedo, digámoslo de esta manera, desear ver muchas cosas, ver el poder de Dios, la gloria de Dios, cuando yo no estoy dispuesto a renunciar a lo que el Señor me está diciendo que tengo que renunciar. Y Elías les dijo, bueno, vamos a restaurar aquí el altar de sacrificio. ¿Qué quiere decir? Él eligió ese buey, lo trajo de la mejor manera y les dijo, bueno, esto es lo que el Señor nos enseñó desde el principio. Yo no sé por qué Dios lo quiso así, pero dice que eso subía como olor ¿qué? Fragante ante la presencia de Dios. Ahorita vamos a ver en nuestro tiempo qué es lo que le sube al Señor como ese olor fragante.
no nos adelantemos. Entonces, la lección de ello es que hay que reconstruir lo que hemos abandonado en primero. ¿Qué hay que reconstruir? La comunión con Dios, la oración, venir ante Él todos los días, venir a ese altar, venir ante la presencia de Dios. Entonces, por ejemplo, si usted era una persona que ha abandonado el culto, por ejemplo, con el tema de la pandemia, hay mucha gente que todavía no quiere venir a un culto, ha abandonado ese hábito, cuando la Biblia dice, no dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, pero ya aquí se volvió, fue algo como que habitual. Ahora, hago una excepción, hay casos particulares donde las personas realmente no pueden venir por temas de salud, porque sus defensas tal vez están todavía su sistema inmune está muy delicado, etcétera, etcétera, hago esa salvedad. Pero hay personas que pudiendo, cierto, asistir, venir a un culto, participar a sus tiempos de comunión nuevamente, no lo están haciendo. Entonces, por eso es que están mostrando un diagnóstico allí, que están ¿qué? Enfriando, se están secando espiritualmente. Ahora, no vamos a juzgarlos, pero se está corriendo ese riesgo. O ahora nos volvemos, no, pues como ya todas están en los medios, aunque gloria a Dios por los medios, pero entonces cogen cualquier lugar y también puede ser peligroso. Yo tengo que examinar qué fuentes voy a escuchar, de dónde yo voy a recibir la palabra de Dios. Entonces, hay que restaurar eso, el volver al culto, amén. ¿Cuántos queremos que nuevamente nos podamos reunir todos? Gloria a Dios, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me encanta verlos a todos ustedes acá y el hermano me gusta cuando ora, vamos a orar porque ese lugar se va a llenar, amén. Y yo digo, amén. Yo aquí mientras voy preparando digo, sí, amén. Y que los que están conectados también se conecten más personas, ¿cierto? Porque eso hace parte. Porque necesitamos volver a levantarnos como pueblo de Dios. No podemos abandonar lo más importante, que es nuestra relación con Él, esa búsqueda del Señor, amén. La Santa Cena, por ejemplo, este domingo vamos a cenar, vamos a participar de la cena, y eso es bíblico. No podemos excluir eso, no, yo no lo voy a hacer, excepto de que de pronto usted diga, bueno, debo resolver alguna situación, pues busque ayuda, póngase a cuentas con Dios, pero hay que hacerlo, no abandonemos eso porque es algo que el Señor nos dejó establecido. La lectura de la palabra de Dios, ¿cuántos capítulos de la Biblia nos estamos leyendo? O sea, lo que quiso Elías es decirle, mire, hay que restaurar cada área de nuestra vida. Entonces, ¿de qué manera? Entonces, cojamos la leña, cojamos las piedras y estemos dispuestos a ofrecer todo allí en sacrificio al Señor. Es decir, usted ante el Señor, ¿sí? ¿Cuántos lo vamos a hacer? ¿Cuántos vamos a asumir esos compromisos? No con una iglesia, no con un pastor, es con el Señor. Porque eso depende de que usted pueda crecer y ver la gloria de Dios. Y yo creo que todos queremos ver la gloria de Dios, amén. Bien, verso 36 al 38 del primer libro de Reyes. Recuerde, primer libro de Reyes, estamos leyendo allí los que están conectados, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 36 al 38. Mire, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios, o sea, mire cómo él ora, eso me encanta, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios, ¿en quién? En Israel, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Tremendo, mira lo que el Señor, o sea, el sentimiento que tenía Elías, o sea, él estaba preocupado por el pueblo, pero a la vez también decía, bueno, Señor, respóndeme, ¿sí? Y el 38, entonces cayó, mire, esto me encanta, cayó ¿qué? Fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿No se vio algo sobrenatural ahí? Claro que sí, hermanos. ¿Qué vemos allí? Elías les mostró que la mejor manera de ellos también restaurarse era volver a esa comunión con Dios a través de la oración, porque en esos dos versículos que leímos desde el 36, 37, él empieza, Señor, respóndeme, Señor. O sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Señor, que sea hoy manifiesto de que tú eres Jehová, el Dios de Israel. O sea, ese era su anhelo. Él estaba mostrando que allí él tenía una relación con Dios y él creía en el poder de Dios, pero también quería que el pueblo entendiera nuevamente que él era su Dios. Entonces, hermanos,
oró al Dios del cielo en medio de un público idólatra y alejado de Dios. O sea, y si usted mira, los que estaban ahí alrededor, los magos, los que estaban tratando de descender el altar o hacer descender fuego del cielo, quedaron como, quedaron aburridos, quedaron avergonzados, quedaron ahí como ofendidos. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Ah? Y llega un hombre común y corriente, sencillito, hizo una oración. No fue una oración donde de pronto está hablando en lenguas, oh Rambo salta a la baranda, Rebeca tira papeleta, no, nada de esas cosas, ¿sí o no? No estaba hablando nada, sino que oró sencillamente y dijo, oh Jehová del cielo, ¿cierto? Sencillo, Señor, respóndeme. Lo hizo de una manera ferviente, con un deseo de su corazón, donde él pudiera ver la gloria de Dios y que el poder del Señor se manifestara sobre las personas. Entonces, aquí hay 4 verdades en cuanto a esta oración. Es que hay que restaurar la oración, pues Él es el termómetro de la comunión que cada uno tenemos con Él, ¿sí? Hay que restaurar nuevamente, ¿qué? La oración. ¿De qué manera estamos orando? ¿Sí? Y en este tiempo, y como lo hemos venido hablando durante unos días, es donde más tenemos que incrementar la oración. ¿Cuántos lo creen? No podemos bajar la guardia, no podemos parar. Hay que orar, los jóvenes, los niños, los adultos, todos. Orar en las mañanas, tal vez en la noche, en la tarde, qué sé yo, o cuando haya esos momentos de orar como iglesia. En estos días vamos a empezar otra vez los 7 días de oración y ayuno. Pero es orar de ver, porque hay que incrementarlo, ¿sí? Porque eso nos mide a nosotros si estamos secos, fríos. Recuerde, porque la Biblia dice que los tibios los va a vomitar, ¿qué? Entonces, ¿dónde nos encontramos? También la oración es análoga al incienso del altar, es decir, donde Dios nos muestra, es una analogía, perdón, del incienso en el altar. Mira lo que dice Apocalipsis 5:8. Vamos a pasar un momentico allí, el primer libro de Reyes, a Apocalipsis, Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 5:8. ¿Cuánto les ha parecido de bendición a esos días de oración, esa semana de oración? Por ejemplo, ahorita este mes de agosto les lanzo una cuña, no sé si ya vieron las redes, este mes le hemos dado un énfasis de familia. Y ayer, mientras me desplazaba hacia la casa, pensaba en eso. Vamos a orar específicamente que Dios restaure las familias. Hay hijos, tal vez donde usted tiene hijos rebeldes, que quieren volver a los pies, que usted quiere que vuelva a los pies del Señor. Entonces vamos a orar por todo eso, que restaure la oración, la adoración en la casa, que haya esa armonía en la familia. ¿Cuántos queremos eso? ¿Y cuántos creemos que Dios puede hacer eso a través de la oración? Amén. Y mira lo que dice entonces, como el Señor muestra que el altar, lo que se ofrecía allí, es análogo a también esa oración, a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Mire, y cuando hubo tomado, Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? De incienso. ¿Qué son qué? ¿Sabe que cuando sí lloramos, estas personas que muestran allí la palabra dice, cuando hubo tomado los 4 seres vivientes, ¿y quiénes más? Los 24 ancianos se postran delante del Cordero y todos tenían arpas y ¿qué? Copas de oro llenas de ¿qué? De incienso. ¿Y qué son las oraciones de quiénes? Es decir, que cuando la iglesia se reúne a orar, cuando usted se ora ya en ese cuarto, cuando usted restaura esa comunión con Dios, ahí está el Señor recibiendo esa oración, porque es como ese incienso que sube delante de la presencia del Señor. O sea que no es en vano. Por eso hay que volver a esos tiempos de comunión con el Señor, de orar más, orar más. También la oración es un olor grato a Dios, porque dice allí que es el incienso que sube delante del Señor, ¿sí? Y también, aparte de eso, mira lo que dice Apocalipsis 8, capítulo 8, versículo 3, más adelante, capítulo 8, versículo 3 y 4. Capítulo 8 de Apocalipsis.
3, 8, 3 y 4 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Ante quién? Ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a quiénes? A las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, mire, el humo del incienso como las oraciones. Tremendo. O sea que en el Antiguo Testamento ese sacrificio, ese olor, lo que sacrificaban allí, eso era lo que el Señor le agradaba en ese tiempo, ¿cierto? Pero ya nuestro tiempo es, ¿qué? Cuando oramos, cuando nos reunimos, ayunamos, vigilamos, cuando estamos acá cantándole al Señor, eso sube como olor, ¿qué? Fragante, porque usted y yo estamos haciendo ese sacrificio vivo, santo, agradable delante del Señor. Y entonces el Señor está allá con sus ángeles, sus seres vivientes. Mire, siento un aroma por allá en un rincón de Colombia, donde hace mucho calor, en Cartago Valle, siento un aroma todos los miércoles, todas las mañanas, los martes, todo el momento está allá, siento un aroma. ¿Y qué es? Las oraciones de los santos. Entonces, eso es real, hermanos. Y entre más el pueblo de Dios empiece a incrementar su búsqueda con el Señor, ahí donde empiezan a verse en cosas que nunca antes se habían visto. Por ejemplo, como hacer que descendiera fuego del cielo, se prendiera el altar y se consumiera todo el agua también que estaba alrededor de la zanja. Eso solo lo hace Dios, porque usted sabe que el agua, pues eso no deja prender, sí, en ese sentido no es posible. Pero ahí el Señor les dijo: mire, es que yo soy Dios, yo hago las cosas que para la mente no es posible hacerlas, pero para Dios todo es posible. Y mira lo que dice el versículo 5 de ese mismo capítulo 8 de Apocalipsis 8 verso 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y la arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un ¿qué? O sea, empieza a moverse algo en el ambiente espiritual. Entonces están orando por sanidad, están orando por milagros, están orando para que el Señor sane, restaure, libere. Entonces empieza el Señor a mover y a hacer cosas, hermanos. Cuando usted de pronto decía: ¿será que sí? ¿Será que sí? Pues sí, hermano. Entonces la oración enciende el fuego en el altar. Es decir, que entre más nosotros oremos, vamos a permitir que el poder de Dios se desate donde estemos. Por ejemplo, el Pentecostés. ¿Qué pasó en el Pentecostés? Cuando estaban todos orando, unánimes, no estaba por allá roncando, durmiendo, no nada, estaban unánimes. Y un momento a otro vino el Espíritu Santo como un estruendo y ¡pum! Todos recibieron del Espíritu Santo. Y si usted lee el libro de Hechos, se da cuenta que hubo momentos así sobrenaturales donde todos estaban reunidos y de repente llegaba el Espíritu Santo, o muchas señales y prodigios eran hechas por los apóstoles. Hermanos, yo quiero eso, yo no sé, yo quiero ver eso. Pero ¿qué tenemos que incrementar? La oración, restaurar el altar personal, restaurar nuestra relación con Él, restaurar el altar familiar, con los hijos, con los esposos, esposa, esposo, ¿cierto? Como iglesia, que si vamos a orar, bueno, mientras tanto desde las casas, o que si venimos acá a un servicio de oraciones, todos ahí, qué bueno que podamos decir: no cabemos allí porque están muchos los que quieren orar, amén. Entonces queremos eso, yo quiero eso. Pero ¿cómo logramos eso? Cuando unos cuantos empezamos a incrementar la oración. Ayer hablaba con una hermana, está aquí, hablamos, así empiecen 2, 4, 6, no importa, y empiecen a orar, eso va empezando a avivar, porque dice que como carbones encendidos, entonces eso va empezando a avivar, y necesitamos que la iglesia se despierte en este tiempo. Volvamos al primer libro de Reyes, capítulo 18, para que vayamos cerrando. Primer libro de Reyes, capítulo 18, Antiguo Testamento. Y vamos a leer nuevamente el versículo 33. Mire lo que dice: preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Bueno, es el 38, perdón, 38. El 38 del primer libro de Reyes,
capítulo 18, versículo 38. Entonces cayó fuego, ¿de dónde? De Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces esto? Y cuando se restaura ese altar, entonces se manifiesta el fuego de Dios. Es decir, la oración en el altar de Dios produce respuesta. ¿Cuántos lo creen? Usted puede en su casa separar un lugar, un cuarto, un espacio donde usted pueda decir: este es mi encuentro con Dios, este es mi altar, donde usted ponga al ladito musiquita, ¿cierto? Y se encuentra con el Señor, ora allí a Dios. Hay iglesias que ponen unas piedritas ahí simbólicamente y una cosa, yo no sé cómo era, pues eso lo venden y empieza ahí quizá simbolizando de que el altar no se apaga, ¿cierto? Va a mantener encendido, ¿sí? Y qué bueno que en cada casa, digamos, este cuarto, este lugar es para llorar, para yo buscar la presencia de Dios, porque cuando usted ora, en ese altar se va a producir la respuesta del Señor y Dios va a enviar su fuego, va a empezar a derramar de su espíritu, va a hacer milagros, va a traer algo que usted nunca tal vez sintió en ese momento y empieza el Señor a hacer cosas que usted nunca se había imaginado. Yo quiero ver eso, no sé si usted lo quiere ver. Amén. Verso 39, ahí mismo también, ya estamos cerrando allí, dice el verso 39, dice: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es ¿quién? El Dios, Jehová es el Dios. O sea, quedaron avergonzados los que decían que tenían que adorar a sus baales, y ya todo el pueblo dijo: no, sí, Jehová es ¿quién? Dios. Es decir, que necesitamos hombres y mujeres como Elías, que estén dispuestos a actuar, a creer en el poder de Dios y dar a conocer su poder y decirle: mira, es que yo creo en un Dios que vive, que reina, en un Dios poderoso. Entonces todos se volvieron a él y mira lo que hubo, un arrepentimiento y nuevamente empezaron a adorar ya a Dios, no a adorar ¿a quién? A los Baales, porque pensaron, dice, realmente Jehová es Dios, no hay más, y empezaron a adorarlo a él, es decir, volvieron a renacer hacia Dios, se arrepintieron, dejaron de adorar a Baal y ahora adoran de nuevo al Señor. ¿Sabe que la oración hace de que se manifieste el poder de Dios y hace de que las personas entiendan de que Dios es real y se arrepientan? Sencillo, esa es la fórmula. Oración produce la presencia de Dios, y la presencia de Dios que trae convicción en el corazón, ¿cierto? Muestra su poder y entonces la gente dice: no, tengo que arrepentir porque sí, Dios es real. Y entonces eso hace que las personas digan: yo quiero seguirlo a él, porque es con el poder de Dios, ¿sí o no? Es con el poder de Dios. Queremos ver que los jóvenes, los niños, las familias lleguen a los pies del Señor, que se acabe la violencia, o que el lugar donde estemos las cosas cambien. Empecemos a orar, extienda sus manos, camine, haga guerra espiritual, diga en el nombre de Jesús: Señor, es más fuerte en el Dios que creemos que lo que está operando allí en ese lugar, tú eres más poderoso. Y créame, hermano, tarde o temprano el Señor empieza a dar la respuesta. ¿Cuánto lo creen? Verso 40 y el 45 para que cerremos. Primer libro de Reyes 18, 40 y 45. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Mucha sangre, ¿cierto? Y el 45, y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Oiga, y subiendo a Acad, vio a Jezreel. ¿Cuántos llevaban ellos sin que lloviera? Y después de que el pueblo se volvió al Señor, ¿vino qué? La lluvia. ¿Ustedes no creen que ellos sentían eso, esa frescura? Yo creo que no querían que se acabara ahí. ¿Usted sabe qué es eso? Cuando uno viene a la presencia del Señor y el Señor nos perdona, cuando nos hemos arrepentido y se empieza a sentir lo que dice la palabra de Dios en Hechos, dice que su presencia vendrá en tiempos ¿de qué? De refrigerio, tiempo donde usted va a sentir nuevamente esa paz, esa tranquilidad, que si su alma estaba cansada, turbada, usted va a empezar a sentir esa como el Señor sacia su alma y le da esa frescura, y usted empieza a hacer que Dios empieza a hacer su voluntad en su vida, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el pueblo no se cambiaba por nada en ese momento, y eso es lo que Dios quiere llevarnos a nosotros.
que entendamos de que en su presencia, cuando el altar se restaura, Él quiere manifestar su poder, descender de una manera poderosa, así como lo hizo con Elías. No sabremos cómo lo va a hacer en este tiempo, porque Dios tiene muchas formas de ¿qué? De manifestarse, pero que Él quiere hacer algo, sí. Entonces se deshicieron de lo que alejaba a Dios en ese tiempo, o sea, es decir, ellos volvieron la mirada al Señor, y fuera de eso la lluvia descendió, o sea que Dios suplió la mayor necesidad de ellos, que era que nuevamente tuvieran que cómo abastecerse nuevamente con el agua. Entonces pregunto, ¿será que tenemos que volver a restaurar el altar? ¿Será que está abandonado esa comunión con Dios? ¿Será que necesitamos orar para que muchos que de pronto han abandonado el culto, los grupos, esa búsqueda de la palabra y la oración, vuelvan otra vez? Jóvenes, hace días cuando ahorita ponían el grupo de los muchachos, jóvenes que un tiempo estaban con ustedes y ya no están. Algunos están en el mundo, otros tal vez en otro lugar, pero es triste. Entonces necesitamos que esas personas se restauren y los que no conocen de Dios entiendan que el Señor es real. Pero necesitamos ¿qué? Restaurar el altar. ¿Y cómo empieza? Orando, creyéndole al Señor, buscándole, suplicando su favor. Amén. Oremos a Dios, oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios que cada día quiere que tu pueblo se vuelva, Señor, nuevamente a ti, Señor. Un pueblo que necesita cada día ser saciado por ti. Y en esta noche, Señor, con los que están en casa y aquí los que estamos reunidos, Padre, restaura, Señor, el altar, ese altar personal. Restaura ese altar familiar donde esposo, esposa, volvamos a orar juntos con los hijos, los que tienen sus hijos, que puedan nuevamente darle prioridad a lo más importante, que es estar contigo, buscarte, porque esa es la mejor forma de vencer, esa es la mejor forma de vencer el pecado, de vencer los problemas, de vencer los obstáculos. La mejor manera es venir ante ti cada día y humillar nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados y renunciar cada día a nosotros para que tú crezcas en nosotros, Señor. Menguar para que tú crezcas. Y por eso, Señor, mi oración es para que en este tiempo, Señor, la iglesia se levante, despierta a los valientes en este tiempo, despierta esos intercesores, esas mujeres, esos hombres de oración, esos jóvenes, esos niños de oración, porque ellos también pueden hacerlo. El mundo los quiere atrapar, Señor, con la tecnología, los videojuegos, otras cosas, Señor. Hoy te pido, Señor, que restaures el altar en los niños, en los jóvenes. Restaura, Señor, las familias que han perdido ese hábito de orar juntos, Señor. Oh Padre, si han abandonado lo más importante, si han dejado ese lugar donde se reunían, que nuevamente vuelvan, Señor. Yo te lo pido en esta unión, que nuevamente vuelvan, Señor. Yo te lo pido en esta noche, Señor. Aviva el fuego, Señor. Aviva el fuego del Espíritu en mis hermanos. Aviva ese deseo, Señor, de volver a estar contigo, Señor. Tú conoces, a veces no es fácil, pero es lo que tú quieres que entendamos, que si oramos de una manera sencilla, así como lo hizo Elías, se manifestó tu poder y los que estaban alrededor quedaron ahí sorprendidos y entendieron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, y inmediatamente vinieron ante ti y te adoraron. Señor, eso es lo que queremos ver en este lugar, que la gente entienda, Señor, que aquí adoramos a un Dios que vive, a un Dios que reina por los siglos de los siglos, Señor. Que no hayan excusas para congregarse, que no hayan excusas para participar de un discipulado, para participar, Señor, de esos tiempos de oración juntos en las mañanas, Señor. Que no hayan excusas, que podamos vencer el sueño, que podamos vencer la pereza, porque si somos sinceros, a veces es la pereza la que puede más, es tal vez otras cosas que nos distraen, Señor, de lo más importante que eres tú, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que restaures, Señor, esa relación, esa comunión, Señor, en cada hermano,
que podamos restaurar esa comunión contigo, Señor. Padre, levanta la iglesia, que esta sea una iglesia que se caracterice porque ora, porque cree en la oración, cree en el poder que hay en la oración, y que cuando hay un pueblo, una iglesia, jóvenes, niños, todos unánimes orando, Señor, vamos a ver cosas que nunca antes habíamos visto, Señor, que sucederán cosas que nunca habían sucedido, Señor. Habrán milagros, habrán señales y prodigios, Señor. Gente llegará a tus pies, serán atraídos como un imán, serán atraídos al pasar por este lugar y sentirán algo diferente, Señor, porque es tu presencia, y si tu presencia está ahí, lo cambia todo, Señor. Por eso yo te ruego, Padre, despiértanos, que no perdamos ese fuego, esa pasión de buscarte a ti, Señor. Y si usted es sincero y le puede decir al Señor: Señor, he menguado en la oración. Usted, joven, niño, hermano, hermana, los que están en casa, sean sinceros con el Señor. Dígale: Padre, perdóname, perdóname si he abandonado lo más importante, que es mi comunión contigo, Señor. Padre, por favor, aviva tu iglesia, Señor. Avívanos como pueblo, Señor, en este tiempo, Padre. Señor, gracias. Yo oro, Señor, por los que están en casa, por los que están tal vez enfermos, por los que están pasando alguna dificultad, por los que están luchando, Señor, con algo en su vida, Señor. Te pido, Padre Santo, haz un milagro en ellos. Haz un milagro, Señor, en nuestros familiares, nuestros padres, Señor, hermanos o hermanas, amigos que están tal vez con alguna enfermedad, Señor, en su cuerpo. Padre, sánales, sánales, Señor. Derrama de tu poder, Señor. Trae sanidad, Padre. Los que están en cuidados intensivos, Señor, obra un milagro en ellos. En el nombre de Jesús, Padre, obran milagros en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Te adoramos. Dígale: Señor, gracias por hablar a mi corazón, por enseñarme tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias. Recibe la gloria, Señor, y recibe la alabanza. Recibe la alabanza. Vamos, contempla la presencia del Señor. Dígale: Padre, tú eres lo mejor que puedo tener. Tu presencia me da vida, tu presencia me da paz, tu presencia me da descanso, tu presencia sacia mi sed. Oh, tú eres esa peña de Oreb, Señor. Oh, Padre, que sacia mi alma, sacia nuestro ser, Padre. Mira el alma que está cansada, que está atribulada, que está, Señor, fatigada. Te pido, Señor, que obres en su vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Quita toda sequedad espiritual, quita toda pereza, Señor, para orar. Quita todo sueño, todo letargo espiritual, Señor, toda pesadez, todo estupor, Señor. Llévate todo sueño, llévate todo lo que quiera distraernos, Señor, de estar en comunión contigo, de volver a esos tiempos de intimidad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llévate todo lo que quieras, Señor, alejarnos de lo más importante que eres tú, todo pecado. Si usted ha pecado estos días, dígale: Señor, perdóname, perdóname porque he fallado. Perdóname, Señor, en esta noche. Ten misericordia y ayúdanos, Señor. Y si usted le pide perdón de corazón a Dios, Él lo perdona, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, gracias por perdonarnos, por salvarnos, Señor. Oh, mi alma te alaba, Señor. Y gracias, Padre. Te bendecimos en esta noche y te damos toda la gloria a ti, Jesús. Dígale: gracias, Señor. Amén. Y amén. Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Los que están conectados, recuerde que quien les hablaba es el pastor Mauricio Rendón Gómez, del Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Así que bueno, Dios les bendiga. No se pierda mañana la oración. Chao, chao. Bueno, hermanos, les voy a dar un anuncio. Bienvenidos a la iglesia Centro Evangelístico Cartago. Estos son nuestros anuncios. Oración en la mañana, martes y jueves de 6 a 7 de la mañana. La mejor forma de iniciar el día. Servicio semanal de oración y adoración.
miércoles a las 7 de la noche. Si deseas seguir creciendo en la gracia, conocimiento de la palabra de Dios y comunión con los hermanos, te invitamos los jueves a las 7 de la noche a nuestro grupo familiar web a través de la plataforma Zoom. Recuerda solicitar el enlace al 311-7636-228. Escuela infantil, sábados 3:30 de la tarde cada 15 días. Te invitamos a traer a tu niño o niña a este tiempo especial. Reunión de adolescentes y preadolescentes, sábados a las 5 de la tarde. Servicio dominical, domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos. Si tienes una petición de oración o deseas participar de un discipulado, te invitamos a comunicarte al 311-7636-228. Recuerda siempre traer un corazón dispuesto para el Señor. Pon tu celular en modo avión y disponte a escuchar la palabra poderosa del Señor. Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa.